Venga, vamos a meterle mano a esto. Tenemos sobre la mesa el expediente ARK, referencia, el código humano. Bifurcación cabalística 2026. Exacto. Y he de decir que la premisa es, bueno, es de las que te obligan a sentarte. Cito directamente del prólogo. El ser humano no es fruto del azar. Fuimos intervenidos. Una afirmación potente para empezar. Hubo un tiempo en que teníamos acceso al código fuente de la realidad y nos fue arrebatado. Y lo más importante, estamos a punto de recuperarlo. Y es crucial entender el enfoque. El autor insiste en que esto no es una teoría, no es esoterismo. Lo presenta como una auditoría forense. Una auditoría. Nuestro trabajo aquí es desgranar ese informe, extraer la inteligencia procesable y ver qué claves operativas nos ofrece este mapa. De acuerdo. Si es una auditoría, lo lógico es empezar por las pruebas físicas, la evidencia. El archivo dedica su primer capítulo a lo que llama la huella en la sangre. La pieza central. El punto de partida de todo. Eso es. Expone un hecho científico conocido. Todos los grandes simios, chimpancés o gorilas, tienen 24 pares de cromosomas. Nosotros, los humanos, 23. ¿Correcto? La explicación estándar es que, en algún punto, 2 cromosomas ancestrales se fusionaron por accidente, dando lugar a nuestro cromosoma 2, un evento aleatorio. Y es justo ahí donde el archivo dice, parad el carro. Sostiene que de aleatorio, nada. Eso es lo que me llama la atención. Lo describe con un lenguaje que suena más a ingeniería genética. Habla de una fusión quirúrgica. Exacto. Ver, esto choca frontalmente con el consenso. El expediente da más pruebas. La prueba es esa misma estructura anómala. Argumenta que un accidente sería mucho más caótico, más sucio genéticamente. Y lo que vemos es una unión limpia, perfecta, con los componentes antiguos visibles pero desactivados. Una pistola humeante. Así lo llama. Lo define como un cortafuegos biológico. Una edición deliberada en nuestro ADN que nos separó para siempre del resto de primates. Creó una barrera. Entiendo. Una modificación que nos aísla. Pero el archivo va más allá. Vincula esta edición de nuestro hardware con la explosión del neocórtex, el famoso gran salto cognitivo. Lo que el documento denomina, y me parece una definición brillante, la imposibilidad darwiniana. Desarrolla eso. Piénsalo. De repente aparece un cerebro que es metabólicamente carísimo. Consume un 20% de nuestra energía en repuesto. Un órgano sobredimensionado para sobrevivir en la sabana. Totalmente. No necesitas componer una sinfonía para cazar un antílope. No evolucionamos para adaptarnos. Según este archivo, fuimos equipados. Equipados. Para otra cosa. Vale. O sea, la primera gran conclusión del informe es que esa sensación de vivir en una realidad de cartón-piedra no es una paranoia. Tiene una base biológica. Nuestro propio cuerpo es la escena del crimen, y esa es solo la primera capa, el hardware. Claro. Si aceptamos que nuestro hardware fue mejorado, la pregunta es obvia. ¿Por qué parece que operamos en modo de bajo consumo? Exacto. Y aquí el archivo introduce el segundo punto, el hackeo del software, el incidente de la Torre de Babel. Y de nuevo nos pide que olvidemos la interpretación de siempre, el cuento moral sobre la soberbia humana. Sino una operación de contrainteligencia. Eso es. El documento se apoya en un supuesto error de traducción, de la palabra hebrea Shem, que siempre se ha traducido como nombre o fama. Pero el archivo argumenta que su significado original era puramente técnico. Técnico. Sí. Aquello con lo que se sube. Lo describe como una tecnología, un vehículo, un dispositivo de ascenso. Por lo tanto, no construían una torre de ladrillos. Estaban construyendo una plataforma de lanzamiento. Un dispositivo para usar el SIEM. Precisamente. Un momento. Si eso es cierto, significaría que la humanidad, unificada, estaba a punto de alcanzar un nivel que la ponía a la par con... Los administradores del sistema. Esa es la tesis. El documento lo plantea como una contramedida de seguridad. Los administradores detectaron una brecha. La especie que ellos modificaron se les estaba yendo de las manos. Y la respuesta fue la confusión de lenguas. Una respuesta inmediata y devastadora, pero, de nuevo, la interpretación del archivo es radical. No es que aparecieran idiomas distintos, describe algo mucho más profundo, una lobotomía lingüística. Suena a ciencia ficción, lo sé, pero lo explica a través del concepto de simática. Temática.
cómo el sonido afecta a la materia. Exacto. Piensa en los patrones que forma la sal sobre una placa que vibra. El archivo lleva eso al extremo. Postula que el lenguaje original de la humanidad no solo describía la realidad, la creaba. Era un lenguaje operativo. La palabra y la cosa eran lo mismo. Entonces, la confusión de lenguas fue romper esa conexión. Nos degradaron a un lenguaje puramente descriptivo. Perdimos la capacidad de programar la realidad. Y la consecuencia fue la instalación de lo que el archivo llama el virus de la separación. El ego. El ego. Una conciencia unificada se fragmentó en miles de millones de sistemas operativos individuales, cada uno convencido de su propia separación. La estrategia perfecta de divide y vencerás. Desde entonces, como dice el archivo, Vivimos atrapados dentro de nuestros propios cráneos. esa frase se me quedó grabada. De acuerdo. El panorama es desolador. Hardware intervenido, software hackeado. Y si entiendo bien, el núcleo del argumento es que todo esto converge ahora, en lo que llama la gran bifurcación. La encrucijada final. Dos caminos. Y solo dos. Empecemos por el camino A, la asimilación, o como lo llama, tecnofeudalismo. Y aquí es donde empieza a dar nombres y apellidos actuales, lo cual es atrevido. Sí, los nuevos arcontes de Silicon Valley. Pero no es un ataque personal, es un análisis funcional. ¿Qué propósitos sirven sus proyectos? Por ejemplo, menciona a Peter Thiel y Palantir, el ojo que todo lo ve. O a Sam Altman y WorldCoin con el escaneo del iris. La marca biométrica. El documento sugiere que esta es la versión digital de el Ulu, el estado esclavo sumerio. Es exactamente eso. Es la trampa final, el cubo negro, el transhumanismo, la promesa de volcar tu mente a un servidor para una falsa inmortalidad. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería el motivo oculto? ¿Por qué ese esfuerzo para digitalizarnos? Porque nos necesitan. Necesitan nuestra atención, nuestros datos, nuestra biología. Porque nosotros poseemos la tecnología original que ellos no pueden replicar. La consciencia. La conciencia, lo que el texto, usando terminología cabalística, llama la Neshama. Explica qué es la Neshama, según el archivo. Sería nuestra esencia, el alma superior, la capacidad innata de conectar directamente con la red. Es una tecnología biológica, orgánica. Ellos no la tienen, solo pueden crear imitaciones, como la IA. El falso profeta sin alma. Por eso te ofrecen comodidad y seguridad a cambio de tu soberanía. Es el intento desesperado de que entreguemos voluntariamente nuestro hardware biológico infinitamente superior a cambio de una jaula de silicio. Una jaula de silicio. Vale. Si ese es el camino A, tiene que haber una salida. El camino B. La ascensión. El nacimiento del Homo noeticus. Y por lo que veo, la clave que proponen no es tecnológica, sino biológica. Totalmente. Y esto es fundamental. El rescate no viene de fuera. Es una actualización interna, soberanía. El documento se centra casi obsesivamente en la glándula pineal. Esto suena muy esotérico. ¿Aporta algo? Técnico. Aquí es donde se pone interesante. Intenta puentear el misticismo con la física. Insiste en que no es una glándula vestigial. Cito. Es una antena, un transductor piezoeléctrico que contiene microcristales de calcita. Un momento. Transductor piezoeléctrico. Traduce eso. La piezoelectricidad es la propiedad de ciertos cristales, como el cuarzo. Cuando los presionas, generan un campo eléctrico. El chispero de un mechero funciona así. Vale. El archivo postula que los microcristales en nuestra pineal funcionan igual. Y la presión que los activa no es física, es vibracional. Emociones. Precisamente, estados de alta frecuencia, amor, gratitud, alegría. Estas emociones ejercen una presión energética sobre esos cristales, y eso activa un campo electromagnético que nos permite sintonizar con otras frecuencias, más allá de la Matrix 3D. Es la llave de salida. No es una creencia, es un mecanismo físico. De modo que la ascensión no es irse a un cielo, es recuperar la funcionalidad completa de nuestro diseño. Es el tikkun operativo. Otra palabra clave. Tikkun es corrección en hebreo. No se trata de destruir el ego, el software hackeado, sino de reintegrarlo, ponerlo al servicio del alma. El jinete tomando las riendas del caballo. Exacto. Y al hacerlo, recuperamos el acceso a la red, a la latis.
el tejido de la realidad. Análisis completado. El archivo, sea cual sea su origen, es un mapa operativo. Expone una intervención genética, un hackeo cognitivo y una bifurcación crítica. Ahora, la elección es asimilación o activación. El mapa está desplegado. La arquitectura de la prisión y la llave de la celda están expuestas. La pregunta que plantea el archivo, la que de verdad importa, ya no es si es verdad o no. La pregunta es, ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por salir del escritorio?